de Fernando Pola, que es médico pediatra, infectólogo, director científico de la Fundación Infant, investigador y asesor de la Organización Mundial de la Salud. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, Natalia Paratori aquí. ¿Cómo estás? Hola, Natalia, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto charlar con vos, gracias por tu tiempo. Bueno, vos decíamos recién, sos infectólogo, sos pediatra, tenés un conocimiento absolutamente amplio de esta situación que hoy atravesamos y quizás para comenzar sería muy bueno que vos nos aportes una visión respecto a la situación que hoy estamos transitando en este momento en la Argentina. Porque viste que estamos en esta cosa de cuándo pasamos a otra etapa, qué pasó, como que estamos en un momento en el que el balance tiene que ver con lo que sucedió y mirando para adelante. ¿En qué punto crees que estamos desde lo infectológico, epidemiológico respecto al coronavirus aquí en nuestro país? Bueno, yo creo que como mirándolo integralmente estamos mucho mejor que hace un tiempo. Hemos completado un periodo de cuarentena que ha sido muy exitoso. La Argentina mantiene probablemente los niveles de infección y seguro los niveles de mortalidad que esperábamos que ocurran en los primeros días de la pandemia y sigue sucediendo más de un mes y tanto después. Así que desde el punto de vista sanitario eso es muy buena noticia. Empezamos a ver que estas estrategias, como la cuarentena, pero en otros países, estrategias de control donde la gente se mantiene a distancia y hay un montón de reglas, funcionan. Y esta semana tuvimos la noticia de que un antiviral en Estados Unidos y en China, y en España, perdón, Sí, aunque no fue usado de la manera en la que a mi juicio debió ser usado, que sería mucho más beneficioso, empieza a mostrar ciertos beneficios. O sea que sabemos que este bicho que ya se ha fantaseado, que muta todos los días, que no deja inmunidad, que se esconde abajo de las camas, por ahí no es tan así y que lo vamos a poder controlar. Viste que ahí y tratamos siempre de ir al sentido común y a evacuar las dudas y los mitos que hay en algo que además es nuevo y que por supuesto para toda la sociedad es algo que no manejamos y que no conocemos. Respecto a los testeos rápidos y a los testeos de diagnóstico, sería muy bueno, y seguramente vos lo tenés muy claro, ¿cuán importante es saber cómo circula el virus en nuestra región? Digo, tiene que ver con estos testeos rápidos que no nos van a decir si tenemos o no coronavirus, sino si estamos inmunizados o no frente a este virus. Sí, Natalia, hay dos maneras de testear contra el coronavirus. Hay una manera de testear si vos tenés el virus en la nariz o tuviste el virus en la nariz. Y hay otra manera de testear que es si te quedó una cicatriz en el cuerpo, que es defensas, que marcan que alguna vez el virus estuvo adentro tuyo. La primera es, lo que más conocemos es el PCR, ¿no? El PCR lo detectar en la nariz de uno restos del virus, que pueden decir que el virus está hoy ahí o que estuvo hace un par de semanas en tu nariz. No necesariamente hoy. Los médicos normalmente lo usamos porque tenemos un paciente con síntomas. Entonces, cuando vemos un paciente que tiene tos y moco, o en este caso tos y dificultad respiratoria y fiebre, bueno, decimos, ese paciente estamos detectando restos del virus, este es el virus que está causando enfermedad. Pero, como este virus muchas veces es asintomático, y como este resto que detecta el PCR, que se llama ARN, permanece en la nariz por semanas y semanas, lo detectamos mucho más tarde también, cuando el paciente ya se curó. Y eso lleva a confusión, porque lo que hace es que la gente cree que hay personas que se están reinfectando o teniendo el virus que persiste listo para hacer más problemas, y lo que estamos encontrando es los restos del virus en ese caso. Entonces, esto es lo mismo que cuando uno encuentra una momia egipcia, le hace el mismo test, PCR, para detectar cosas de la momia y nadie duda de que la momia está muerta. Me encanta el ejemplo, es muy claro, digamos, no hay duda, sí. Es muy claro. Ahora, el PCR está allí mucho más tiempo, el RNA está allí mucho más tiempo del tiempo en que está vivo. La segunda estrategia, que es la que está empleando el gobierno en centros de concentración urbana, es el testeo de anticuerpos. Los anticuerpos es la reacción del cuerpo que hace que no nos volvamos a reinfectar por el virus. Y yo quiero aclarar algo en este sentido. A ver. Hay más de 1 millón de infectados en el mundo y no hay por ahora un solo reporte de un tipo que se haya infectado o una mujer que se haya infectado e internado. Vos te imaginás que hay mucha oportunidad para infectarse e internarse en los países donde la gente se interna. Sin embargo, nadie vuelve al hospital y eso quiere decir que algún tipo de defensa protectora nos queda después de este episodio.
Y eso para toda esa historia de que el virus no genera anticuerpos, sería el primer virus en la historia de la humanidad que no genera anticuerpos. Y eso es construcción. Sí, Fernando, hubo justo en la parte en la que estabas diciéndonos lo de que ningún infectado volvía nuevamente y se cortó un poquito. Me gustaría que lo repitas para que quede claro, porque justamente es lo que intentamos transmitir, calma, no es que estamos en una situación sin red. Entonces, vos nos decías que no hay ningún infectado en el mundo que haya estado internado. Que se haya vuelto a internar. Correcto. Es decir, y eso quiere decir, porque te imaginás que si vos te internás y volvés a la misma comunidad 2 o 3 semanas después, es enteramente posible que te expongas al virus una y otra vez. Seguramente. En Wuhan, cuando volví a la casa, virus había para repartir. Sí. Sin embargo, no se internó 2 veces, tampoco en Lombardía. Eso quiere decir que algún tipo de defensa protectora queda después de la infección y que probablemente son anticuerpos, pero no son los únicos protectores adentro del cuerpo, son los más fáciles de medir. Claro. Por lo tanto, eso quiere decir que no hay, como si puede haber una excepción en el mundo, como todo, no sé, a veces pueden hacer una persona con piel color verde, pero es muy raro. Clarísimo. Entonces, lo normal es que estos anticuerpos muestran que tenés protección contra el virus, y lo que están mostrando además al gobierno lo que le interesa es saber cómo va progresando en nuestra población la enfermedad. Entonces, si un día en Retiro encuentran, en la estación de Retiro en Buenos Aires, ¿no? Encuentran 10 infectados de 100 y la semana siguiente encuentran 11, saben que la enfermedad está progresando lentamente. Pero si repiten el test la semana siguiente y encuentran 45, saben que tienen que tomar medidas urgentes porque el virus está progresando muy rápidamente y hay que frenar esa progresión. Por eso es tan importante esos testeos y esos resultados para tomar decisiones respecto a lo que llamamos etapas del aislamiento. ¿Cuál sería la próxima etapa? Obviamente basándose en datos que tienen que ver con esto que vos explicabas, que crees vos puede llegar a implementarse en nuestro país. Una opinión, por supuesto. Sí, es una decisión del gobierno esta, ¿no? Ya. Pero yo lo que quiero decir es que desde mi punto de vista personal, la manera de definir los aislamientos es mucho más en concepto estratégico que por etapas de cantidad de gente que sale o no sale. Es decir, de alguna manera, si vos vas a la guerra y le decís a la infantería una instrucción y a la caballería no le decís nada, la caballería atropella a la infantería a los 10 minutos de guerra, ¿verdad? Porque todos tienen que saber que va a ser el otro. Entonces, la manera de salir de esto es con una estrategia integral que contemple que todo el mundo sepa lo que hacer respecto de lo que van a hacer los demás. Y eso habla de que los contagiados sean detectados rápidamente porque son contagiosos, que las familias de los contagiosos sean detectadas rápidamente para protegerse junto con ellos, que se protejan los centros de alta circulación, como Retiro, que hablábamos recién, y Constitución, claro, y la estación de tren, buses de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, etcétera. Que se protejan los vuelos, vos hablaste de los vuelos, es muy importante que vuelvan los argentinos, y es casi tan importante que no vengan turistas en este momento. Nosotros no queremos un tour de Florianópolis, que está enfrentando miles y miles de muertos Brasil, o de San Pablo, en esta época, aunque nosotros siempre nos guste que vengan los brasileros y nos guste ir a Brasil. Y por último, una política para las personas mayores y para las personas más vulnerables, porque esto, a pesar de todo lo que estamos diciendo, probablemente sea un poco más largo, y en ese caso necesitamos encontrar soluciones creativas para que ellos puedan tener una vida más cercana a la normal, que ciertamente nadie tiene hoy, pero cuando empecemos a relajar, las personas que más tarde van a llegar a ese momento son las personas mayores. Bueno, y hablando de las personas mayores, también tenemos que hablar de otro grupo etario que ocupa y preocupa a todos, que son los niños. Vos, como especialista en pediatría, ¿crees importante, digo, este debate de salidas de los chicos sí, salidas de los chicos no? ¿Cómo generamos un aislamiento preventivo sin exponerlos, pero también dándoles algo que por ahí los ayude a sobrellevar esta situación? Sí, primero que nada lo que te diría es que los chicos son la población más segura dentro de la pandemia. Y si este fuera un planeta de chicos y no hubiera adultos, nunca nos hubiéramos enterado que existe la pandemia. Los chicos no se mueren, muy rara vez se enferman, y dentro de los que se enferman, muy rara vez se enferman gravemente. Es decir, la enorme mayoría de los chicos es asintomática o tiene un catarrito que no te das cuenta que tienen la enfermedad, salvo que estés atento. Contrariamente a muchas otras enfermedades, todo padre y madre habrá visto a sus chicos con
gripe. Claro. Lo mismo los un poquito mayores antes de las vacunas con varicela, etcétera, ¿no? Esto no se parece en nada y no es un problema para los chicos. El problema de los chicos es que los chicos son capaces de transmitir la infección a sus abuelos y a sus padres. Y ese es el motivo del control. Hay que ir hacia una política donde los chicos, sin estar entremezclándose en el medio del colegio, por ejemplo, y ahora te cuento por qué, puedan empezar a respirar y a salir. Yo me alegro que estemos discutiendo cómo sacar a los chicos y no cómo explicarles que no tienen abuelos. O sea que ha sido buena la cuarentena. Claro. Empecemos a poner cosas en perspectiva, ¿no? Total. En la Argentina hay gente joven porque la gente mayor se quedó guardada, no porque el virus sea distinto. Si no, imagínense la otra cantidad de gente que estaríamos viendo. Entonces, acá hay un problema muy importante, que es un problema económico y social que hay que resolver, y por eso tenemos que empezar a salir de la cuarentena y movernos. No podemos estar encerrados hasta diciembre, porque en una metáfora futbolística vamos a 30 minutos el primer tiempo y no vamos a poder estar tirados en el suelo haciendo tiempo hasta que termine el partido. Vamos a tener que salir. Entonces necesitamos un plan. Pero, para explicarte lo de los chicos más claramente, en Japón, los japoneses aman las vacunas. Entonces los japoneses tenían una vacuna obligatoria para todos los chicos de primario y del jardín, todo el mundo contra la gripe. En un momento hubo un movimiento en Japón nacionalista muy fuerte antivacunas y se retiró la vacuna de los chicos. Y la enfermedad en los abuelos, que casi no existía, sí, pasó a ser exactamente igual a la que es en Estados Unidos. Correcto. Los chicos transmiten, ahí te quedó claro cómo es esto que explicabas antes, ¿no? En un país con una conciencia absoluta respecto a la importancia de la vacunación, cuando dejó de tenerla, se empezó a tener una población en emergencia y expuesta además. Exactamente, ese es el motivo por el que son tan cuidadosos los intendentes, los gobernadores y el presidente con los chicos. Es por eso. Finalmente, lo que nos ibas a mencionar respecto a los niños y a esta importancia de que de a poco puedan estar en ámbitos quizás no en contacto con la población adulta mayor, pero sí con espacios donde ellos puedan quizás tener una vida un poquito más normal, sin ir al colegio, obviamente, en esta primera instancia que sería la próxima, ¿no? Sí, eso se empieza a hacer cada vez más urgente, ¿verdad? Está claro que hay que empezar a buscar estrategias de este tipo. Sí. Horarios protegidos, los chicos pueden ir a los parques, etcétera, pero no es prerrogativa de ninguno de los que opinamos, sino de la gente que tiene que tomar las decisiones y se levanta todo el día pensando que tiene un montón de responsabilidad que, sin duda, que le pesa. Bueno, más que nada, esta pregunta tenía que ver con esta ansiedad que muchas veces hay en todos nosotros como ciudadanos que no manejamos información ni médica, ni por supuesto tenemos la responsabilidad de decidir sobre millones de vidas, pero para que tengamos la tranquilidad de que las decisiones van a estar siempre sustentadas en una realidad concreta que es médica y también en un estado de conciencia. Así que seguramente lo más importante ahora es administrar la ansiedad, en primer lugar, digo, como ciudadanos. Sí, lamentablemente sí, y es un momento difícil para todo el mundo y para mucha gente que está sola, mucho más difícil. Sí. La verdad es que hay que tener en cuenta que lo que está enfrentando otros países que tomaron direcciones opuestas a la nuestra es muchísimo peor. Sin duda. Bueno, ayer encontraron... Sí. Es eso. Fernando Pollack, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu claridad y sobre todo por ayudarnos a informar y formar, que creo que es hoy la responsabilidad primera para que todos podamos estar con la herramienta fundamental que es el conocimiento, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos por llamarme. Muy amable. Bueno, y hablábamos con Fernando Pollack recién, infectólogo.